Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Rodríguez y bueno, yo me inicié en la guitarra desde los 13 años. Tuve la suerte de tener un padre que le gustara este instrumento. Él estudió música y me enseñó mucho, me enseñó los acordes. Recuerdo que él me motivaba a escuchar blues, rock como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, entre muchos, ¿no? Luego fui aprendiendo de una manera empírica con mis amigos, que también son guitarristas, algunos tocan otros instrumentos. Yo tocaba con ellos, recuerdo, y fuimos aprendiendo del internet y poco a poco íbamos aprendiendo más sobre la guitarra, ¿no? Bueno, yo me inicié en la guitarra porque mi papá eh, tenía como un pequeño estudio, ¿no? Él tenía batería, tenía teclado, bajo y también guitarras, ¿no? Y yo quise tratar de tocar algún instrumento, ¿no? Él me motivó y fui probando y me di cuenta que me fui adaptando con la guitarra, me adapté mejor. Él vio que yo era para ese instrumento, ¿no? Yo en verdad dominaba, lo podía dominar y él me fue inculcando en estas cosas. Aparte me llamó la atención más porque en la batería era muy, como que los golpes y no me llamaba la atención porque, o sea, solamente golpeaba y nada más, pues, ¿no? O sea, para mí era como un chiste, ¿no? Cuando empecé a tocar guitarra, o sea, sentía las melodías, algo bonito que sonaba, ¿no? O sea, es como un medio de expresión. Uno cuando toca la guitarra puede hacer melodías tristes, melodías alegres, y eso como que influye, ¿no? O sea, prácticamente se está expresando en la guitarra. Puede usar unos riffs así potentes, en donde uno siente la euforia, ¿no? Unos riffs también melódicos, tristes, a veces unos sonidos así medio tenebrosos, que eso es chévere en los guitarristas, ¿no? Poder llegar a ese tipo de expresión en la guitarra, ¿me entiendes? Y eso en verdad es difícil, ¿no? Poder llegar a tener ese talento, ese oído, ese feeling. Para llegar a eso hay que practicar, practicar más. Yo veía que mi papá podía llegar a esas cosas, crear unas melodías así bien chéveres, bien bravasas, bien melódicas, bien bonitas, bien alegres o tristes también, ¿no? Y entonces, y como cada uno lo siente, ¿no? Uno lo va escuchando y dice, ¡hala, qué chévere!, ¿no? Suena bravazo, suena chévere, y hay uno donde más se motiva, ¿no? Más cuando uno está con un instrumento, ya dice, yo también quiero llegar a tocar así, que la gente me escuche y que le llame la atención, ¿no? Oye, qué chévere tocas. No, aparte que la guitarra es el. Bueno, el estilo de un guitarrista, de su vestimenta, o tal vez de su forma de hablar, proviene más de sus influencias. Antes, los solistas que escuchaban metal, rock, en los 80 se vestían con sus pantalones de cuero, sus chalecos también de cuero, ¿no? El pelo largazo, propio de esa época, ¿no? En la actualidad ya se dejó de un lado eso, ya la nueva generación, se podría decir, de guitarristas ya no sigue esa tradición, pero los antiguos, los que todavía, o sea, vivieron en esa época, todavía lo siguen vistiéndose de esa manera, ¿no? No tan llamativo, ¿no? como antes, pero adoptan ciertas accesorios, ¿no? También se podría hablar de los músicos de jazz. Anteriormente usaban su gorrito, su camisa, una camisa formal, se podría decir, un pantalón de vestir y unos zapatos así limpios, así, zapatos negros, y tocaban y eran en pequeños bares, ¿no? Y mayormente los músicos de jazz se vestían de esa manera, ¿no? Ahora, bueno, ya no. Ahora los que tocan jazz son, bueno, ya dejaron de paso esa moda. Se visten normal, pero todavía también la gente que vivió en esa época, los músicos de esa época siguen adoptando ese estilo, ¿no? Porque es su época, ¿no? Es algo entrañable. Y lo mismo pasa con el blues, que también es una forma parecida del jazz, se visten algo parecido del jazz, pero también actualmente ya se dejó de un lado, ¿no?
Nosotros los guitarristas nos reunimos en salas de ensayo, ¿no? Formamos un pequeño grupo, traemos a un baterista, un bajista, nos reunimos en una sala de ensayo y empezamos a tocar guitarra entre nosotros, hacemos como duelos, todo eso. Eso es nuestro, como decir, nuestro vacilón, ¿no? Nuestro chongo, ¿no? Solear entre nosotros. A veces estamos en una casa también, lo mismo, ¿no? Mayormente siempre estamos tocando guitarra a cada rato, la mayor cantidad de horas al día. No, nos paramos con los audífonos y escuchamos bastante música de lo que nos gusta a nosotros. También acudimos a las clínicas. Puede haber clínicas de músicos peruanos que nos reunimos y bueno, como somos un grupo específico, siempre encontramos a la misma gente, ¿no? También a las clínicas de los guitarristas del extranjero, ¿no? Como músicos como Greg Howe, como Richie Cox y Gutierrez Band, que en verdad son, o sea, ahorita en esta nueva generación ellos son como decir las estrellas, ¿no? Y son guitarristas muy buenos, y cuando vinieron a hacer sus clínicas, o sea, todos estábamos ahí presentes porque en la clínica se enseña, el guitarrista enseña todas sus técnicas, enseña lo que usa, enseña un poco de teoría musical, también enseña sus licks, sus pasajes que hacen en diversas canciones. También enseñan cómo graban, los implementos que usan, ¿no? Y uno aprende bastante, ¿no? Es un guitarrista preparado que te está enseñando, ¿no? Muy importante eso. Nosotros los guitarristas tenemos una perspectiva distinta de lo que es la música, nos miramos la música por otro lado, la miramos por un lado más técnico y más teórico, ¿no? Nos gustan las cosas más trabajadas, con arreglos más finos, no nos gustan las cosas muy burdas, así, o sea, que puede decir música fácil de asimilar, ¿no? Con letristas así sencillas, con arreglos sencillitos. Nos gusta algo más difícil, más de mayor nivel musical. Por eso, mayormente cuando un guitarrista ya está avanzado, ya cuando ya ha experimentado varios estilos, ¿no? Ya tiene tiempo tocando, se inclina finalmente, digo yo, por el jazz, ¿no? El jazz tiene harta teoría, es un estilo bien difícil de manejar. Para aprender a tocar jazz tienes que tener mucha experiencia y mucha dedicación también, y saber bastante de música. Por eso en la mayoría, muchos de los guitarristas, de los solistas que están en la actualidad, a las finales terminan tocando un poco de jazz en sus músicas. Porque, claro, ellos empiezan tocando el blues, el rock, por ahí el funky, también el fusion, que son estilos bien difíciles, pero finalmente llegan haciendo combinaciones de estilos. Llegan haciendo combinaciones de estilos, mezclan el rock con el jazz, a veces con el fusion o con el bossa, ¿no? Porque ahorita hay un guitarrista que se llama Kiko Loureiro que mezcla el metal, ¿no? con bossa nova, que es de Brasil. El bossa nova es un estilo bien difícil, y él ya, como es que él ya ha pasado de esa época de puro rock, y ahora combina estilos, que es algo más trabajado, ¿no? Por eso también hay otros guitarristas en Estados Unidos que mezclan con el jazz comúnmente. También guitarristas que mezclan con la cultura folclórica de su país. Mezclan también lo básico, el rock, con, por ejemplo, la música folclórica de Asia o la música folclórica de Rusia. Y ahí eso ya está a un nivel ya bien alto, ¿no? Llegar a hacer esas combinaciones es bien difícil. Eso es lo que nos llama la atención a nosotros. Nosotros queremos llegar a experimentar todo tipo de música y hacer de buena música, no de música así borda, fácil de asimilar. Nos gusta la música técnica, la música teórica, llegar a tener un buen nivel musical.